Te lo diré una sola vez. Deja el Canelo o te vas a arrepentir. De impacto, el Mencho sin miedo llama directamente al Harfuch luego de que este detuviera al Canelo, amenazándolo de muerte. Se niega a soltar a este criminal. ¿Pero qué hará ahora el Harfuch? No había alerta previa, no hubo intermediarios, solo una voz conocida. Una que cualquier agente de inteligencia, cualquier periodista, cualquier político que haya pisado los sótanos del poder en México, reconocería de inmediato. Era él, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Y no era una advertencia cualquiera. Deja en paz al Canelo, o te vas a arrepentir. Eso fue lo que dijo en ese primer momento. No hubo gritos, no hubo amenazas floridas ni balbuceos desesperados. Fue como si el mismísimo abismo susurrara. Tranquilo, directo, letal. ¿Y qué hacía el hombre más buscado del país, el líder absoluto del cártel Jalisco Nueva Generación, haciendo una llamada tan directa a quien hoy encarna lo que queda del poder institucional? ¿Por qué mencionar al Canelo Álvarez, el ídolo, el boxeador, el millonario intocable? Porque cuando un capo de ese nivel toma el teléfono para marcarle al zar de la seguridad, es porque hay algo que está saliendo de control. Y cuando ese algo es una figura pública del tamaño de Canelo, el problema ya no es solo legal, es narrativo, es político, es simbólico, es un terremoto en cámara lenta. Desde hacía semanas, los reportes de inteligencia apuntaban a una red de lavado vinculada a gasolineras en Jalisco. Una empresa, Canelo Energy. Un hombre incómodo, Eric Daniel Zamora Delgadillo, operador financiero con presuntos vínculos con redes de huachicol. Y ahí en ese enjambre de empresas con nombres verdes y sustentables, la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría empezó a ver patrones, rutas, facturas, movimientos extraños. Y eso era lo que Harfuch estaba rastreando. No se trataba de acusar al boxeador. Nadie en su sano juicio querría enlodar a uno de los últimos ídolos limpios que le quedan a México. Pero los datos estaban ahí. Los nombres coincidían, los contratos existían. Y lo que era una simple línea de auditoría empresarial empezó a rozar los intereses del CJNG en estados como Michoacán, Guanajuato, Baja California. El error fue seguir tirando del hilo, porque cuando tocó ciertas cuentas, ciertas rutas de transporte, ciertas bodegas de Guadalajara y León, alguien le avisó al Mencho, y cuando el Mencho se entera de algo, actúa. Y por eso llamó. Y no era la primera advertencia. Durante días su equipo había recibido señales, gente desconocida rondando las oficinas de la UIF, vehículos sin placas estacionados demasiado tiempo en las inmediaciones de Seguridad Nacional, llamadas anónimas que no decían nada, pero lo decían todo, hasta que finalmente se rompió el silencio. El mensaje era claro: no toquen al Canelo. No importa si sabían o no, no importa si Harfuch tenía pruebas sólidas o solo sospechas, no importaba si era legal o no. Lo único que importaba era una cosa: ese nombre no se toca. Porque Canelo no era solo un ídolo del boxeo, era un símbolo, un escudo, una narrativa que servía de detergente social en un país cubierto del lodo. Y si esa narrativa caía, se derrumbaba también parte del blindaje que protegía a otras estructuras mucho más oscuras. Harfuch se quedó en silencio, escuchó la advertencia, analizó la voz, el tono, la cadencia. No había duda, era él, y lo que había dicho no era una petición. Desde ese día, el ambiente cambió. La prensa, que ya olía algo raro, empezó a lanzar indirectas, columnas ambiguas en portales de bajo perfil, filtraciones sobre empresas ligadas al mundo deportivo. Las redes sociales comenzaban a moverse como un enjambre de abejas inquietas. Y mientras eso ocurría, en los pasillos del poder todos sabían que Harfuch tenía una bomba en las manos. Una bomba con guantes de bots y contratos de gasolina. Y es que el cártel Jalisco Nueva Generación no es tonto. Sabe que el control no se ejerce solo con armas, se ejerce con símbolos. Y si un símbolo tan poderoso como Canelo Álvarez cae, aunque sea por asolación, por error o por coincidencia, el golpe para sus operaciones sería devastador. Porque a través de su imagen se lavan negocios, se limpian conexiones, se protegen inversiones,
No es su culpa, tal vez, pero es útil, demasiado útil. Por eso el Mencho decidió marcar, porque eso que Harfuch estaba tocando no era solo una empresa, era una muralla, una fachada, un sistema entero sostenido por el prestigio de un ídolo nacional. Y cuando alguien amenaza a ese sistema, aunque sea por justicia, el narco responde, y Harfuch sabía que no podía ignorarlo. Suscríbete si te gusta el video. Pero en lugar de detener la investigación, hizo lo contrario. Activó a su equipo más confiable, desconectó los canales habituales, cruzó datos con agencias en Estados Unidos, pidió acceso a informes reservados del Departamento del Tesoro, y lo que encontró fue aún más preocupante. La red de empresas en torno a Canelo Energy no era pequeña, estaba ramificada en múltiples estados. Tenía relaciones con compañías como Ecocarburante, Boreal, impulsora de productos sustentables, todas ellas con operaciones en regiones clave para el CJNG, y todas con conexiones directas o indirectas, con personajes bajo sospecha. Pero ahí venía el dilema. ¿Qué hacer cuando tienes pruebas circunstanciales sobre una figura tan grande? ¿Cómo mover una ficha sin desatar una guerra de percepciones? Porque si acusas sin pruebas contundentes, destruyes a alguien inocente. Pero si callas por miedo, perpetúas el ciclo de complicidad. Harfuch entendía eso, por eso eligió un camino intermedio. Avanzar en la investigación, pero sin filtraciones, sin escándalo, sin ruido. Pero era tarde. El Mencho ya había olido el peligro. Ya sabía que Harfuch no se iba a detener solo con una advertencia. Y entonces hizo algo que no muchos esperaban. Volvió a llamar, y esta vez no fue tan amable. Te lo dije una vez, esta es la última. Si no dejas esto, alguien más va a tener que limpiar tu lugar. Era una amenaza abierta, cruda, sin disfraz. Harfuch colgó sin responder. Ya no había marcha atrás. Después de esa segunda llamada, no hubo lugar para las dudas. El mensaje estaba sellado. El Mencho no advertía, dictaba límites, y Harfuch, al haber desobedecido, había cruzado una línea invisible, pero letal. Esa noche no hubo cena, ni descanso, ni protocolo. Se encerró en su oficina blindada, rodeado por su equipo más cercano, analistas de inteligencia, enlaces con la DEA, personal de contrainteligencia. Había que decidir, retroceder o seguir. Pero Harfuch no era de los que retroceden. Lo había demostrado años atrás cuando sobrevivió al atentado sobre Paseo de la Reforma. Lo había demostrado al no venderse a ningún bando, al ganarse enemigos en todos los niveles. Sabía que si cedía ahora, si abandonaba esa investigación, se convertiría en un símbolo de sumisión institucional. Y eso, en un país acostumbrado a los silencios, sería el principio del fin. Lo más preocupante era que las piezas comenzaban a encajar con demasiada precisión. No solo era el CJNG involucrado en las redes de combustible robado, no solo era Zamora Delgadillo moviendo dinero en Jalisco, también estaban los contratos con Pemex, los permisos ambientales otorgados de forma express, los alcaldes que coincidían en cada ruta de distribución, y todo esto encajaba alrededor del mismo nombre, Canelo Energy. No había una orden judicial, no había audios comprometedores, no había billetes marcados ni transferencias directas al púgil. Pero el mapa que tenía frente a ellos mostraba algo más alarmante. Una red empresarial con tentáculos en todos los puntos calientes de la República. Y una imagen al frente que servía como escudo perfecto. Nadie quería tocarlo, nadie quería siquiera nombrarlo. Hasta ahora. Harfuch decidió mover ficha, pero no en México. Envió un informe clasificado a la DEA. Incluyó nombres, coordenadas, relaciones cruzadas, anomalías fiscales. Lo que pedía no era una intervención directa, sino algo más sutil. Que monitorearan, que no dejaran pasar lo que estaba por filtrarse, porque él ya sabía lo que venía. Presión mediática, amenazas veladas, y tal vez algo mucho más sucio. Y así fue. Al día siguiente, 3 medios digitales con historial de campañas de desprestigio publicaron notas en su contra. Nada relacionado con el caso. Reflotaron viejos señalamientos por Ayotzinapa. Le llamaron autoritario. Lo acusaron de usar inteligencia para perseguir adversarios políticos. El mismo guión de siempre. Pero esta vez el timing no era coincidencia.
era represalia. El Mencho no atacaba de frente con balas esta vez, atacaba con la narrativa, con desprestigio, con guerra sucia. El mensaje había cambiado de forma, pero no de fondo. Si tocas a Canelo, nosotros te tocamos a ti. Lo más inquietante fue lo que ocurrió días después. Uno de los operadores financieros investigados apareció ejecutado en un paraje de Michoacán. Con él desaparecieron 2 carpetas que contenían documentos de contratos en León y Guadalajara. Las cámaras de la zona dejaron de funcionar. El fiscal local no tenía comentarios. Otra vez, el silencio institucional. Mientras tanto, Canelo seguía sin decir una palabra, ni una entrevista, ni una aclaración. Su equipo legal, su manager, su agencia de relaciones públicas, todos herméticos. Solo un breve comunicado que decía que sus empresas operaban dentro del marco legal. Nada más. Pero Harfuch sabía que el silencio también habla, y esa estrategia de no hacer olas solo funcionaba cuando el agua no olía a gasolina, porque lo que había descubierto era mucho más profundo que un socio incómodo. Era una fachada construida con precisión quirúrgica, diseñada para operar en zonas calientes sin levantar sospechas. Y si el Mencho estaba dispuesto a jugarse una amenaza directa por protegerlo, entonces eso quería decir que Canelo no era solo una marca, era una ficha clave, un engranaje fundamental para algo más grande. Esa semana la DEA respondió. Confirmaron que varias de las empresas mencionadas por Harfuch coincidían con operaciones sospechosas en su base de datos. Una de ellas, Boreal, ya había sido bloqueada en el sistema bancario estadounidense. Otra, Mefrafletes, aparecía mencionada en investigaciones sobre contrabando de combustible. Pero aún así no habían acciones oficiales, porque Canelo, además de ídolo mexicano, es una figura mediática global. Millones en derechos televisivos, marcas que giran en torno a su imagen. ¿Quién querría ensuciar eso? ¿Quién querría convertirlo en la nueva cara del escándalo? Y eso era lo justo que el Mencho entendía mejor que nadie. Si protegía esa imagen, protegía una estructura entera. Y si alguien se atrevía a romper esa fachada, como Harfuch, entonces debía ser neutralizado, desacreditado o silenciado, de una u otra forma. Pero Harfuch no se quebró, continuó, pidió vigilancia especial para sus colaboradores, movió la investigación a una unidad que no dependía del gobierno federal, y en una jugada audaz contactó discretamente con periodistas de investigación, no para filtrar el caso, sino para preparar el terreno, porque sabía que el sistema no iba a protegerlo si algo le pasaba. Y entonces ocurrió lo impensable, una tercera llamada. Esta vez sin amenazas, solo una frase. Omar, hasta aquí llegas. Era el final de la línea. No colgó él, no había tono, solo la nada. Y esa nada retumbó como una sentencia. A los 2 días su equipo encontró micrófonos en la sala de reuniones de inteligencia, insertados en los ductos de aire. Un sistema profesional caro, imposible de rastrear. Nadie habló, nadie negó, nadie confirmó. Ese es el verdadero poder, el que no se ve, el que se siente. Y mientras el mundo seguía adorando al campeón, mientras las marcas seguían publicando fotos de la nueva estación de Canelo Energy con pancartas verdes y sonrisas artificiales, mientras los medios seguían ignorando lo evidente, el sistema empezaba a pudrirse desde adentro. Porque si un capo puede marcarle al zar de la seguridad para decirle a quién no investigar, entonces ya no hay instituciones, solo teatro. Y lo peor de todo es que la pregunta no es si Canelo sabía. La pregunta es ¿quién lo está usando? Porque si el Mencho está dispuesto a ensuciarse para protegerlo, entonces detrás del ring hay un tablero que juega con otras reglas, con otras piezas, con otras víctimas. ¿Hasta dónde va a llegar el Harfuch? ¿Hasta dónde lo van a dejar? Suscríbete si te gustó el video.